Estoy con Daniel Sobato, él es doctor en Derecho Internacional y Ciencias Políticas, con una maestría en Administración Pública, y desde 1985 se ha desempeñado en distintos puestos de dirección, de supervisión, y todos también relacionados con la administración pública de carácter electoral, director regional para América Latina. Exacto. Del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Al Punto. El agradecido soy yo. Yo vengo a Guatemala también desde el año 1985. Tuve el honor de trabajar muy de cerca, dándole cooperación técnica al Tribunal Supremo Electoral que presidía en aquella época don Arturo Gerbruger, que lo integraba Fernando Bonilla, Mario Roberto Guerra Roldán, posteriormente Gabriel Medrano. La verdad que un tribunal de lujo que Guatemala tuvo en aquellos años y que yo espero que hoy, con la nueva integración que tiene el Tribunal Supremo Electoral y con todo el proceso de empoderamiento ciudadano que se le está dando y con la voluntad que están demostrando sus nuevos magistrados, pueda volver a Guatemala a tener el tribunal electoral que se merece para poder estar acorde a las demandas ciudadanas. Después de una serie de peticiones y de decir no a la corrupción, que es uno de los principales problemas que nos ha afectado en los últimos años, porque no es en los últimos gobiernos, es en los últimos años, en los últimos 20, 30 años en nuestro país, la otra consigna es cómo lograr que esa corrupción no permee, o más bien limpiar el sector político, para que realmente haya una verdadera política transparente en el país en favor de Guatemala. ¿Cómo podríamos lograr eso, doctor? Mire, en primer lugar, lo que está viviendo Guatemala tiene características específicas, porque cada proceso político tiene características específicas dependiendo del país donde tiene lugar, pero también forma parte de una tendencia que estamos viendo a nivel mundial y a nivel regional. Es lo que el sociólogo francés Rosan Ballon ha denominado la contrademocracia. Es decir, que hoy no tenemos solamente una ciudadanía o un ciudadano elector que vota cada 4 o 5 años, sino que entre elección y elección también hay un ciudadano muy vigilante de sus derechos, que le reclama a la democracia, que le pide correcciones a esa democracia, que quiere tener una democracia de mejor calidad. Entonces, un ciudadano mucho más activo respecto del ejercicio de sus derechos. Una de las grandes tendencias que hoy estamos viendo a nivel mundial es el empoderamiento cada vez más importante que tienen los ciudadanos. En segundo lugar, el poder, que tradicionalmente era un poder muy elitista y que estaba muy concentrado, comienza a ser cada vez más difícil conservarlo, mantenerlo. Este es el tema central del último libro de Moisés Naím, donde habla sobre el fin del poder tradicional. A muchas clases dirigentes les cuesta entender de que hoy el poder se maneja de manera completamente diferente, entre otras cosas porque hay una ciudadanía mucho más activa, entre otras cosas por las redes sociales. Y en tercer lugar, un libro reciente de Fukuyama, donde habla de que si bien la democracia hoy no tiene ninguna competencia como sistema político, sí tiene un gran desafío, que es fortalecer la calidad de sus instituciones y modernizarlas, porque tenemos instituciones diseñadas en el siglo XIX para que estén manejando sociedades del siglo XXI, que se están moviendo de una manera mucho más rápida, con altísimos grados de complejidad. Entonces, esa combinación de factores hace que lo que estemos viendo en Guatemala, aterrizado en el contexto específico de Guatemala, no sea totalmente nuevo de lo que estamos viendo a nivel mundial. ¿Me explico? Y lo que está ocurriendo en el caso de Guatemala es una demanda ciudadana de un hartazgo de la ciudadanía de decir no más a este nivel de corrupción, que no es tanto el tema de corrupción, porque corrupción hay en todos los sistemas políticos. El problema central es la impunidad, porque corrupción encontramos en muchos países. El problema es qué hacemos frente a la corrupción. Y el problema central que hay en Guatemala es que frente a la corrupción lo que hay es un alto grado de impunidad, porque aquí el poder te garantiza impunidad, y lo que hay que hacer es que el poder, sea el que sea, desde el presidente de la República hacia abajo, esté sometido al Estado de Derecho y que todos ante la ley seamos iguales. Y por eso yo creo que un tema central en Guatemala es cómo seguir fortaleciendo a la justicia y también cómo limpiamos al sector político de todo el tema de corrupción. Pero no podemos mirar únicamente al sector político, porque para que haya corrupción tiene que haber una mano que recibe y una mano que da. Por lo tanto, tenemos que mirar con dos ojos al sistema
social y político y ver qué es lo que le vamos a demandar al sector político, pero también qué es lo que le vamos a demandar al sector privado, al sector de los negocios, porque en gran medida la fuente de la corrupción muchas veces viene del sector privado, contamina al sector político para que luego el sector político le devuelva favores al sector privado. Y por eso en el corazón de esta discusión está el tema del dinero en la política, en la interfase del mundo de los negocios con el mundo político. Doctor, ¿sería para nosotros un primer paso que podríamos dar el de hacer estos cambios en la ley de partidos políticos que se viene tratando de hacer, como usted bien decía, desde hace 8 años? No se ha hecho hasta el momento, pero ahorita como que está esa necesidad y ese ímpetu de poderlo hacer. ¿Usted considera que podría ser un primer paso? Tiene que ser un primer paso. Uno de los aspectos más importantes, el corazón de la reforma política que Guatemala necesita y su ciudadanía está exigiendo, consiste precisamente en cómo reformar la ley electoral, la ley de partidos políticos y dentro de ello el tema del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Guatemala tiene una de las campañas electorales más costosas de toda América Latina, para eso hace falta dinero. Ese dinero en gran medida proviene de fuentes o de grandes corporaciones, o de grandes grupos económicos, o de grandes empresarios, o ahora más grave aún, incluso también del narcotráfico, del crimen organizado. Ese dinero que entra al sistema político y que permite a gente costear sus campañas políticas y sus campañas electorales, una vez que son electos, termina generando la necesidad de que hay que devolver esos favores. Y es lo que vemos con las contrataciones de obras públicas, con las compras, etc. Es un circuito vicioso que vemos en varios países de la región. ¿Cómo atacamos esto? Bueno, primero tenemos que exigir mayor regulación efectiva del financiamiento privado. Es decir, quién está contribuyendo, quiénes no pueden contribuir. Por ejemplo, empresas que comercializan con el Estado y que tienen relación comercial con el Estado no pueden estar dando financiamiento. Eso existe en muchos países de la región. ¿Por qué? Porque si no, después existe una devolución de favores. Segundo, financiamiento extranjero no debe permitirse. Tercero, de los que pueden sí contribuir, no pueden contribuir más allá de una cuota determinada. Hay que ponerle límites a esas contribuciones. Hay que regular el gasto electoral. Hay que controlar los disparadores del gasto electoral. ¿Cuáles son por lo general uno de esos disparadores del gasto electoral? El dinero que los partidos necesitan para tener presencia precisamente en la televisión y en la radio, porque el tiempo en televisión y en radio cuesta mucho y existe la presunción de que el que más gasta en televisión tiene más posibilidades de ganar la elección. A veces ocurre, a veces no. Por eso yo sugiero de que haya una franja electoral con prohibición de comprar propaganda comercial política, como existe en México, como existe en Brasil, como existe en Argentina. Y se le ponga una tarifa electoral con un precio subsidiado, de manera tal de que esos tiempos, esa franja que existen en los medios, se puedan distribuir a todos los partidos en esta primera elección de manera igual. Después se podrá buscar un criterio de mejor distribución, pero que ese tiempo sea el único que pueden utilizar los partidos para hacer su campaña y que nadie pueda comprar tiempo adicional. Quiere decir que estas propuestas de reformas tienen que ser elaboradas o propuestas, valga la redundancia, por el Tribunal Supremo Electoral, por la sociedad organizada. Correcto. Y el Congreso sencillamente aprobar lo que no, la sociedad... el Congreso puede, además de avalar estas medidas, puede agarrar y aprovechar también este momento tan importante, relegitimarse y decir, además de esta medida, nosotros que conocemos en detalle el sistema político, creemos de que haría falta estas otras medidas adicionales, con dos salvedades. Que las medidas adicionales que proponga el Congreso no terminen debilitando el corazón de la reforma que se propone, y segundo, que las reformas adicionales que proponga el Congreso no sirvan de excusa para seguir dilatando una discusión que impida aprobar el corazón de la reforma. Ellos tienen que avalar y tienen que aprobar el núcleo básico de reformas que le lleva al Tribunal Supremo Electoral como institución rectora de los procesos electorales en representación de la sociedad civil, de las universidades y de las ONGs. Y sobre eso pueden agregar todas aquellas otras medidas que, salvo estas dos salvedades que dijimos, puedan complementar o fortalecer aún más.
Además hay muchas cosas que tienen que ver no con normas, sino con buenos comportamientos. Hay muchas cosas que se pueden hacer mejor y que los diputados, los congresistas, los políticos pueden hacer de manera mejor sin necesidad de darse una ley. Entre ellos, uno no necesita una ley que le diga no seas corrupto. Uno puede ser no corrupto sin una ley que te diga no seas corrupto. Y yo creo que la sociedad en Guatemala ha cambiado. Me voy convencido, después de lo que he visto, de que la Guatemala post 16 de abril no es la Guatemala previo al 16 de abril, y si una clase dirigente y una clase política y una clase empresarial también sigue pensando que este país se lo puede seguir manejando como se lo manejó durante mucho tiempo, creo que está equivocado, y creo que el precio que van a terminar pagando creo que va a ser muy alto. Así que creo que todos se tienen que sumar en esta oportunidad tan importante que hay para hacer un cambio cualitativo que termine contribuyendo en una democracia de mejor calidad, apoyada, vuelvo a decir, en instituciones que salgan fortalecidas, pero sobre todo con una ciudadanía muy empoderada, que no quiere únicamente votar cada 4 o 5 años, sino que lo que quiere, además de votar, es tener una actitud vigilante del comportamiento de las personas que han elegido, porque estos son sus representantes. Nos vamos a ir a unos mensajes y cuando regresemos quiero preguntarle algunos temas muy puntuales que Guatemala ha estado pidiendo. La no reelección y el otro tema que me interesó mucho, que usted nombró hace algunos instantes que platicábamos atrás de cámaras, era la oportunidad de poder hacer esos cambios dentro de la misma ley, donde nosotros podíamos hasta revocar un funcionario revocatoria mandato cuando no está cumpliendo con su función. Nos vamos a unos mensajes y regresamos con más aquí. Estamos de regreso aquí con Daniel Sobato y hablábamos del tema precisamente de la reelección. La ciudadanía en general, por el sistema que nosotros tenemos de elecciones en el país, ha estado pidiendo que no quieren más la reelección de diputados y de alcaldías, porque algunos se han perpetuado hasta 20, 30 años dentro de un mismo puesto. En primer lugar, con el tema de reelección, desde un punto de vista teórico, a mí me gusta que haya reelección, pero con límites. ¿Por qué? Porque la reelección, si el sistema electoral acompaña, y hay que ver cómo está diseñado el sistema electoral, si el sistema electoral está basado en listas cerradas y bloqueadas, donde el lugar en la lista lo pone el partido, sin democracia interna, entonces obviamente no va a cumplir con los efectos buscados o los efectos deseados. Pero a mí me gusta un sistema donde haya la posibilidad de que si uno está haciendo bien la tarea pueda ser elegido una o máximo 2 veces. Es decir, más que reelección sí o reelección no, es reelección pero no indefinida sino con límites. Y estos límites, en mi opinión, no deberían ser más allá de 2 periodos. Ese es un primer punto. Segundo punto, el tema del transfugismo. El transfugismo es realmente un cáncer que hay que extirpar del sistema político. Hay decisiones muy cuestionables desde el punto de vista jurídico, pero hay veces que hay que tomar decisiones políticas que, aunque no sean muy prolijas jurídicamente, traten de darle una solución a un problema mucho mayor, y que es que la curul le pertenece al partido político y no al candidato o candidata. Y si se quiere ir, se va, pero la curul sigue perteneciendo al partido. El problema es que si no tenemos verdaderos partidos, no tenemos partidos democráticos, no tenemos partidos legitimados, entonces tampoco estamos resolviendo el problema. De ahí que uno de los déficits mayores que tiene Guatemala y que tiene que darle solución, uno de los mayores problemas que tiene Guatemala, causa de muchos otros problemas, es la debilidad institucional que el país tiene. Tiene un Estado débil, tiene un Estado en el cual no alcanza a cubrir a todo el territorio. Yo no estoy abogando por un Estado burocrático, estoy hablando de un Estado estratégico, moderno, con gente muy bien capacitada, con funcionarios muy bien pagados y con mucho profesionalismo. Tiene una gran debilidad en su sistema de justicia por años de años, que esta era una de las prioridades que habíamos visto en el plan de paz y que a lo largo de estos años no ha sido solucionado. Me parece muy bien la labor de la CICIG. Yo creo que la CICIG tiene que seguir trabajando en el país y tiene que seguir haciendo un aporte fundamental en esto. Tiene un problema central en la debilidad de sus partidos políticos y en la falta de un verdadero sistema de partidos políticos debidamente institucionalizado. Y eso está causando casi como una tormenta perfecta, porque la ciudadanía está sintiendo
de que es un Estado que no le está ofreciendo servicios públicos de calidad, que está lleno de corrupción, con una justicia muy débil, que en lugar de imponer justicia lo que hay es un gran nivel de impunidad, con unos partidos débiles muy deslegitimados, y por eso este hartazgo de una sociedad que dice hasta aquí, basta. Otra de las grandes dudas y otra de las grandes opiniones que ha tenido la ciudadanía, el voto nulo. El voto nulo que tenga un valor aquí en Guatemala y que signifique pues que de alguna manera no hay opciones, y la gente quiere decirlo, y que tenga un valor no solo de carácter político, sino de otro tipo. Sí, es un tema que está muy debatido en la doctrina. Si el voto nulo y el voto blanco tienen valores jurídicos o no. A ver, empecemos por el voto en blanco. El voto en blanco para mí tiene un valor jurídico porque es una ciudadana o un ciudadano que ha salido de su casa, ha ido y ha votado y ha dicho, nadie de estos me convence. Entonces debería tener un efecto jurídico. El voto nulo creo que hay que ver si es un voto nulo donde uno anuló el voto porque se equivocó, o si es un voto nulo donde uno está expresando claramente un repudio. En ese caso, claramente, creo que tendría que tener también valor jurídico porque está optando por decir no me interesa. Ahora, hay otro sector de la doctrina que dice no, tú tenías la opción de elegir y como no elegiste, votaste blanco, votaste nulo, por lo tanto no tiene ningún efecto jurídico porque lo que se trata es de elegir y tú elegiste no elegir. ¿Ves? Entonces es un tema de mucho debate en la doctrina. Yo no soy tan partidario del voto nulo para terminar mandando un mensaje de repudio, salvo en circunstancias muy excepcionales, porque siento de que hay un peligro de terminar deslegitimando fuertemente a las instituciones. Yo prefiero más utilizar otras medidas, como por ejemplo ir relegitimando a los partidos políticos, generando una clase política que tenga mayor credibilidad y generando la posibilidad de los mecanismos de revocatoria de mandato, de manera tal de que si los que elegimos no están cumpliendo con sus responsabilidades, lo podamos revocar y podamos elegir otras personas. Pero la causa de estos problemas está en la debilidad del sistema de partidos políticos y en la fragilidad del liderazgo político. Los efectos y las consecuencias de lo que estamos viendo. No podemos tener reformas que ataquen únicamente a los efectos y que no ataquen la causa. Guatemala necesita fortalecer sus instituciones, tener un Estado estratégico, fortalecer su Estado de Derecho, combatir la impunidad y tener un sistema de partidos políticos que pueda generar una clase dirigente formado por partidos políticos con grandes niveles de democracia interna. Si ustedes no tienen las condiciones básicas del funcionamiento de una democracia de calidad, van a seguir teniendo sistemáticamente problemas similares a lo que están teniendo. Por eso la reforma tiene que ser una reforma no de maquillaje, tiene que ser una reforma profunda que dé respuesta con urgencia a los problemas medulares que tiene la sociedad, que vuelvo a insistir, en gran medida anidan en la debilidad de sus instituciones y en la fragilidad de su liderazgo político. Doctor Sobato, entonces, en resumen, podríamos decir, ya para ir finalizando, Guatemala debe aprovechar estos momentos de crisis, son una oportunidad para hacer cambios de forma, profundos, principalmente en estos 7 elementos de los que hablamos hace algunos momentos, que sería el techo presupuestario de los partidos políticos, asimismo fortalecer el Tribunal Supremo Electoral, hacer viables la participación ciudadana también y de los diferentes sectores dentro de estos cambios, y por supuesto la clase política puede participar siempre y cuando no le quite valor a estos cambios y a esta ley de partidos políticos, así como también la estabilidad que queremos crear al Tribunal Supremo Electoral. Correcto. Sería de lo más importante. Le tengo una recomendación que di en la conferencia y que se podría hacer antes de la elección de septiembre, que no cuesta nada y que no tendría ningún impacto negativo, sino todo positivo. Todas las personas que quieren competir en la elección del 6 de septiembre, todos y todas, tienen que enviar al Tribunal Supremo Electoral una ficha en la que esté su foto, su declaración a rentas o tributaria, su declaración de patrimonio, una declaración si ven algún tipo de conflicto de interés en función del cargo que van a asumir,
una declaración donde vean sus inhabilidades y potenciales incompatibilidades y una ficha única sobre sus antecedentes penales. Toda esa información se envía al tribunal, es muy fácil de producirla. El tribunal puede subirla a su página web en un lugar que esté muy visible y que sea fácil con un solo clic llegar, no que uno tenga que abrir 4 o 5 pestañas, sino que pueda llegar, de manera tal de que ustedes, los medios de comunicación, la sociedad civil, las ONG y cualquier ciudadano pueda a través de ese banco de datos saber quiénes quieren ser sus representantes, cuáles son sus antecedentes, etc. Si mienten u omiten y son descubiertos antes de la elección, esa gente no puede participar en la elección. Si mienten u omitieron información y fueron electos, pierden el cargo por el cual fueron electos y son sujetos de las otras medidas adicionales, como inhabilidad por un cierto determinado tiempo y además eventualmente, si hubiese alguna situación de mayor gravedad, la posibilidad de que tengan adicional de cárcel. Eso sería una manera muy fácil de implementarlo y nadie podría decir yo no puedo dar información porque al contrario tengo que tener los mayores niveles de transparencia. ¿Cuál podría ser la única excusa? Que en un país con tanta violencia e inseguridad como la de Guatemala yo me expongo al declarar mi patrimonio. No, esas son excusas que no juegan, porque hoy la gente que tiene dinero, sabemos quiénes son los que tienen dinero y se pueden ver en los autos que utilizan, en los lugares donde viven, en los niveles de ostentación que hacen, etc. Así que usted quiere ser representante del pueblo, díganos quién es, qué dinero tiene, qué patrimonio, su declaración de renta, sus antecedentes penales, sus potenciales conflictos de interés y nosotros vamos a verificar. Como ciudadano yo quiero saber si es así, quién lo está financiando a usted. Todo esto se puede ir utilizando la tecnología, el internet, etcétera, tenerlo en línea y puede ser información muy valiosa para que haya lo que yo llamo un voto informado. Es decir, que antes de votar usted sepa por quién está votando, quién lo está financiando, de manera tal de que su voto sea lo más informado posible. Si le mintieron, tiene que haber sanciones. Si no hace su trabajo vía revocatoria de mandato, lo manda para la casa. Y en todo momento esa persona tiene que ser consciente de que es su empleado, a usted lo está representando, está ahí por su voto, usted le está pagando el salario y tiene que preocuparse y velar por sus intereses y no para hacer negocios. Eso es tan sencillo como eso y se puede hacer de manera fácil. Lo único que tiene que haber es que terminen entendiendo que la ciudadanía que antes se hacía la distraída o perdonaba, hoy ha dicho basta, le llegó el momento a la reforma y no se puede seguir haciendo negocios como se hacían hasta ahora. Hay formas entonces de poder mantener esa transparencia Muchas. y esa fiscalización. Todo es que tengamos realmente la decisión, el deseo de mejorar este país, los diferentes sectores que participamos de ellos, principalmente los políticos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias también por haber venido a Guatemala. Y no desaprovechen este momento, porque este momento no va a durar de manera indefinida. Tarde o temprano, si las protestas no se convierten en propuestas y las propuestas no se convierten en reforma y las reformas no comienzan a tener impacto, la presión ciudadana o disminuye o va a poder tener una situación de mucha mayor gravedad o de conflictividad social. Así que es un momento oportuno, utilicen esta crisis como una partera para la reforma que Guatemala necesita para mejorar la calidad de su democracia. Muchísimas gracias, doctor. Y a ustedes, amigos, aquí tenemos la solución, es práctica, no necesita de mucha burocracia para poderla hacerla cumplir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.